Buenas noches, arquitecta Alexandra Toro. El grupo está conformado por Diego Román Miranda y quien le habla, Oscar Daniel Moreno. Vamos a hacer una exposición sobre el centro histórico de Quito, Ecuador. Comenzaremos con una localización general, pasando a lo específico que es el centro histórico. Empezamos con el sur de América, donde podemos localizar a Ecuador con su capital, Quito, y más detalladamente hacia el centro histórico. Destacaremos unas características. La línea ecuatorial, llamada la mitad del mundo, que tiene una altura entre los 500 y los 4.780 metros sobre el nivel del mar, tiene una longitud de 78 grados con 30 segundos y 35 minutos. Latitud oeste 0 grados 13 segundos 35 minutos. Y una altura situada en la cordillera occidental de los Andes meridionales del Ecuador, provincia de Pichincha. Quito, la primera ciudad del mundo en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, tiene uno de los centros históricos mejores conservados de América Latina y los turistas son atraídos por su ubicación en la mitad del mundo. El 8 de septiembre de hace 40 años, Quito, la capital de Ecuador, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas, la más llamada UNESCO. En 1978 fue el primer año en el que la UNESCO dio estos reconocimientos. Ese año la organización declaró Patrimonio de la Humanidad a 12 lugares, en este caso pues siendo Quito la única urbe en recibirlo como ciudad entera, pero lo celebró junto a las también ecuatorianas Islas Galápagos. Para el país y Latinoamérica, esta urbe, que hoy alberga poco más de 2.239, que 2.239.100 habitantes, según el censo del 2010, es importante históricamente porque en Quito fue el primer grito de la independencia de América. Ya en esta parte, adentrando más a la historia de Quito, Ecuador, y adentrándonos más de cómo empezó esto del centro histórico, se verá que la historia de Quito se remonta a los primeros habitantes que poblaron las regiones orientales del distrito alrededor del año más o menos 1030 a.C., en el sector del Inca. Si bien existen restos arqueológicos que muestran que la ciudad estuvo poblada durante siglos, se desconoce el momento exacto de su fundación. Más adelante, con la llegada de los incas, Quito se convertirá en una ciudad importante de la ciudad norte del Tahuantinsuyo y tras de la destrucción de Tomebamba, se transformó en la segunda capital del Imperio Inca. Se dice que más o menos el 6 de diciembre de 1534 la ciudad sería conquistada por los españoles y es a partir de esa fecha que se considera su fundación durante la colonia sería el centro político del actual Ecuador, la segunda ciudad en ser fundada en el territorio ecuatoriano y desde aquella época la capital y principal urbe de la nación. También cabe resaltar y pues tomar muy en cuenta en la historia de Quito, Ecuador, la fundación y el asentamiento definitivo de San Francisco de Quito. San Francisco de Quito era una también de las llamadas ciudades en ese momento, ciudades que ellos fundaban para apropiarse de algunos terrenos. Debido al pronto arribo de Pedro de Alvarado a la región por Bahía de Cararques y Puerto Viejo, por ello para evitar mayores contratiempos, el 15 de agosto de 1534, Diego de Almagro, urgido por el tiempo, fundó la ciudad de Santiago del Quito, perdón, en las planicies de Riobamba. A esto me refería cuando ellos fundaban las ciudades, era para apoderarse de terrenos. De esta manera tomó posesión de las tierras para la jurisdicción de Francisco Pizarro. Esa actitud truncó las ambiciones de Alvarado, quien obligatoriamente tuvo que pactar con sus compatriotas días después en el mismo sitio que Diego de Almagro fundó la ciudad de Santiago de Quito. El 28 de agosto de 1534,
ocurrió lo que varios historiadores llaman la fundación a distancia de San Francisco de Quito. La ceremonia incluyó la formación del ayuntamiento, o cabildo colonial, de la nueva villa, con la juramentación legal de 2 alcaldes y 8 regidores. Al escribano Gonzalo Díaz le correspondió dar fe del acto ejecutado. En ese momento hubo un documento el cual decía que después de 3 meses y días del ceremonial que estuvo a cargo de don Diego de Almagro en las inmediaciones de Riobamba, el teniente gobernador don Sebastián Benalcázar confirmó y ejecutó la fundación de San Francisco de Quito sobre las ruinas que dejó Ramiña Uy. Aquello fue el domingo 6 de diciembre de 1534. Al practicarse el acto se ratificó las autoridades del nuevo cabildo, compuesta de regiones y alcaldes que ya se habían agrupado en agosto. De igual modo, se realizaron otros requisitos legales como el trazo de la nueva ciudad. Por ello, insisten los estudiosos que de forma indiscutible, don Sebastián Moyano de Benalcázar, pues el más llamado Sebastián de Benalcázar, fue el auténtico ejecutor e instalador de la villa de San Francisco de Quito, y su episodio consistió en un incuestionable asentamiento, pero la historiografía ecuatoriana, por la costumbre de ciertos historiadores, se lo ha considerado el fundador de la ciudad de Quito. En consecuente, cuando seguimos hablando de historia, donde ya resaltamos sus asentamientos, desde su fundación y aspectos importantes de por qué fue un centro histórico y quién declaró como centro histórico. También no podemos dejar atrás un cuadro comparativo o más que un cuadro comparativo como unos dibujos gráficos representando cómo cambian y cómo intervienen las clases sociales desde la colonia hasta el momento, donde se puede observar en la parte superior la vestimenta en estos momentos a la vestimenta y pues la erradicación social o la segregación social que había desde la colonia. Por última instancia, de seguir concretando todo lo que tiene que ver con la historia de Quito, Ecuador, es una imagen que podemos ver en la parte superior derecha, que es un antiguo y testimonio mapa de San Francisco de Quito, elaborado por Azcaray Herrera en el siglo XVIII, donde muestra la reproducción del documento que corresponde al Servicio Geográfico Militar, en este caso del país, donde muestra también a Quito como una ciudad colonial. Quito, ciudad que se encuentra entre lo contemporáneo y lo colonial, distrito metropolitano y capital de la República del Ecuador. Es una metrópoli que día a día se construye, donde la estructura moderna se funde con la heredad mestiza y colonial, en la que residentes nacionales y visitantes extranjeros encuentran siempre un lugar para trabajar, disfrutar y recordar. También, sin dejar atrás el recordar, podemos establecer unas fechas magnas de las muchas fechas que son importantes desde la colonia. El 14 de marzo de 1541 se firma en Talavera, España, la orden real que concede el título de ciudad a Quito junto con su respectivo escudo de armas. El 14 de febrero de 1556 se expide en Valladolid, España, la Carta Real que le asigna como muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito. El 24 de septiembre de 1830, el primer Congreso Constituyente ecuatoriano, reunido en Riobamba bajo la presidencia del Dr. José Fernández Salvador, la declara capital de la República del Ecuador. El 17 de mayo de 1944, por ordenanza municipal, se crea el pabellón o bandera de la ciudad de Quito. Esa es también como una de las muchas fechas muy importantes y cabe resaltar en la historia de Quito, Ecuador. Hablando de manera general en las características de las edificaciones, como podemos evidenciar en la imagen, el centro histórico de Quito, Ecuador, manejaban alturas estándar
con respecto a cómo se iban acomodando en el terreno, ya que pues podemos ver que habían zonas donde el terreno era bastante inclinado. No solamente esto ocurre en centros históricos, en el centro histórico de Quito, sino en la mayoría de los centros históricos, porque hacían la utilización de materiales locales y manejaban la técnica de construcción de los mismos lugares. Características urbanas. La construcción de la ciudad se basó en el trazado endamero de origen colonial, en donde la cuadrícula tuvo que adaptarse a un terreno que limitaba con quebradas y colinas. El centro histórico de la ciudad de Quito es el núcleo urbano originario de la ciudad, un conjunto tangible y representativo del proceso de desarrollo urbano, con el típico modelo de colonias españoles. Un trazado endamero que es parte de la plaza fundacional en la que se establecen los principales poderes políticos, sociales y religiosos. Esta malla reticular es en gran medida homogénea. La mayor parte de las manzanas son cuadradas de alrededor de 100 por 100 varas, cuya forma varía cuando es indispensable adaptarse a la topografía, pero que en muchos casos ha privilegiado la continuidad de la calle, lo que confiere a la ciudad un carácter particular con sus largas perspectivas visuales. El área central ha logrado mantener un proceso evolutivo sin grandes cambios. En el siglo XV, con la fundación de la ciudad por conquistadores españoles sobre las ruinas de un asentamiento prehispánico, y continuó con la repartición de solares, el trazado de calles, manzanas y plazas hasta el inicio del siglo XX, época en la que se da inicio a la expansión de la ciudad fuera de los límites del centro histórico. El centro histórico de la ciudad de Quito en su conjunto representa el centrismo entre la cultura española y la ancestral. Se construyó en un territorio prehispánico en una ubicación estratégica cercana a la línea ecuatorial. Estos factores determinaron la existencia de una zona con múltiples pisos ecológicos y con una de las mayores biodiversidades del mundo. Esta construcción contó con el conocimiento, recurso, elementos de cosmovisión y aporte de la mano de obra indígena, y a su vez se puede observar su evolución en su trazado vial desde 1922 hasta 2010. Palacio de Carondelet. Está ubicado frente a la Plaza de Independencia, en el centro histórico de la ciudad. El edificio fue construido en 1810 bajo un marcado estilo neoclásico en su fachada. Su interior es de estilo neocolonial y el edificio fue construido como Palacio Real de Quito. El primer cuerpo de la fachada es de piedra andesita y presenta 10 covachas o pequeñas tiendas cuyas puertas están rematadas por frontones triangulares y que albergan desde el inicio a negocios particulares. Estos espacios servían para financiar el gobierno colonial con el alquiler que se cobraba de los mismos.
mientras que durante la época republicana se mantuvo el mismo uso pero por motivos de la tradición, albergando en la actualidad negocios como una barbería y tiendas de artículos turísticos. El zócalo de andesita de este primer cuerpo contiene algunos bloques que representan un tallado similar al de las grandes piedras de los templos incásicos, lo que ha permitido especulaciones históricas sobre su origen en construcciones prehispánicas de la ciudad de Quito. En todo caso, no todos los historiadores están de acuerdo con esta tesis, propagada a mediados del siglo XX por el historiador padre Pedro Porras y sostenida en la actualidad por varios expertos. El segundo cuerpo de la fachada contiene una galería a modo de logia que da hacia la plaza con una columnata realizada en piedra. Las columnas de estilo dórico son 20 en total y reemplazan a las columnas originales de la colonia, que eran de ladrillo. Se accede a la galería por dos amplias escalinatas, la principal es la del costado norte, la de la mitad, ella fue nivelada para permitir el acceso de los discapacitados. En los extremos de la fachada del pórtico o logia se completa con arcos de medio punto. El tercer cuerpo del palacio presenta una gran terraza con vistas a la Plaza Mayor, que corre sobre la loggia y en los costados dos bloques con ventanas a la calle. Las del sur corresponden al despacho presidencial y las del norte al oratorio católico del palacio. Finalmente, el cuarto cuerpo de la fachada incluye en el centro un frontispicio que alberga un campanario y un reloj, instalados por el presidente García Moreno. Hacia los costados, dos frontones decorados con las armas de la República del Ecuador, rodeado de cañones. Sobre el frontón del campanario, en un asta, ondea la bandera nacional de la República de Ecuador. Municipal de Quito. Año de construcción 1536, 1775, 1830. Estilo neoclásico. En la parte baja destaca un portal de arquería cubierto que sirve de espacio de comunicación entre el palacio y la plaza, además como un corredor exterior y cubierto con las otras edificaciones vecinas por el occidente. Se accede por un zaguán hasta un gran patio de piedra, con una fuente de piedra tallada en el centro. Cuatro crujías de dos pisos rodean el patio, ubicándose la grada y la capilla arzobispal en el lado occidental. El palacio presenta formas neoclásicas expresadas en los arcos y galerías del interior y en la columnata del gran balcón ubicado en la planta alta de la fachada, sobre el portal que remata el entablamiento. En los dos extremos de la fachada existen dos cuerpos macizos con ventanas ortogonales en la planta alta y el arco hacia el portal en la planta baja. Se remata con dos coronamientos triangulares y tallas de las armas del Vaticano y la Arquidiócesis de Quito. Entre estos resaltos se dispuso una galería exterior a modo de balcón cubierto con una columnata doble de fustes cilíndricos y capiteles jónicos.
Palacio Municipal de Quito. El Palacio Municipal de Quito es la sede del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Está ubicado al lado oriental de la Plaza de la Independencia. Fue construido en 1973 durante la alcaldía del Sixto Durán Ballén, tras el derrocamiento del antiguo Palacio Municipal en 1962 en la administración de Julio Moreno. Las dependencias del Palacio Municipal de Quito que alberga son el despacho del alcalde metropolitano, los despachos de los 21 concejales, la Administración General, la Procuraduría Metropolitana, la Secretaría General del Consejo y la Secretaría de Comunicación. El actual edificio de la Casa Municipal, diseñado por los arquitectos Diego Banderas Vela y Juan Espinosa Páez, por encargo del director del alcalde Jaime del Castillo y el Consejo Municipal, plantea una forma particular de conjugar lo moderno con lo tradicional. La fachada principal está trabajada con dos criterios fundamentales al nivel de la plaza, con transparencias, al nivel de plantas altas, con un fuerte plano de mampostería rematado con cubierta inclinada, en el que relaciona dos llenos y vacíos que se dosifican de acuerdo al ritmo general del conjunto. La redacción de la recoba y los espacios abiertos a su recorrido la vinculan y le dan continuidad
Palacio de Pizarro. El Palacio de Pizarro, también llamado Hotel Plaza Grande o Antiguo Hotel Majestic, es una edificación palaciega de la ciudad de Quito, ubicada en la Plaza Grande del centro histórico de la ciudad. Por su altura y decoración exterior, es una de las edificaciones que más resaltan en el conjunto de la plaza central de la capital de Ecuador. El lugar donde hoy se levanta el edificio fue asignado durante el primer trazado de solares de la ciudad en 1534, pocos días después de la fundación de la villa de San Francisco de Quito, al conquistador Francisco Pizarro. El Palacio Pizarro destaca gracias a su altura exquisita ornamentación de la fachada de entre dos de los que rodean el conjunto de hoy llamado Plaza de la Independencia, donde se encuentran representados todos los poderes de la ciudad colonial española. El gobierno de la Audiencia de Quito en el Palacio de Corondelet, el gobierno del pueblo en el Palacio Municipal y el gobierno de la Iglesia Católica en el Palacio Arzobispal y la Catedral Metropolitana. Se ubica en el flanco norte de la mencionada plaza, en la esquina noroccidental formada por las calles Chile y García Moreno. Rompe la hegemonía de los edificios circundantes al alcanzar durante las sucesivas modificaciones los 4 pisos. De estructura funcional compacta, el palacio carece del característico patio interior de la mayoría de las construcciones del centro histórico, fortaleciendo en su lugar la circulación vertical y los espacios de encuentro con elegantes salones en cada piso, añadidos durante las intervenciones del arquitecto Antonio Russo. La fachada se compone de niveles horizontales sobre un basamento sólido de arquería que sirve de paso hacia la plaza y que va ganando livianidad expresiva en niveles superiores. El edificio está coronado por dos torrecillas con ventana en los flancos derecho e izquierdo de la gran terraza del que vendría a ser el quinto piso. Actualmente el Palacio de Pizarro, ya como Hotel Plaza Grande, ha sido decorado en su totalidad por la diseñadora Adriana Hoyos y cuenta con 15 habitaciones, incluida una suite presidencial, 3 restaurantes y varios salones de fiesta.
Catedral Metropolitana. La Catedral de Quito o Iglesia Museo Catedral Primada de Quito es una de las joyas arquitectónicas de la capital ecuatoriana y es un sitio muy concurrido por turistas nacionales y extranjeros. Ubicada junto a la Plaza Grande, la construcción de esta edificación inició entre 1562 y 1567 y culminó en 1806 bajo las órdenes del barón Héctor de Carondelet, presidente de la Real Audiencia de Quito en esa época. El templo se construyó a base de adobe y madera labrada, pero en 1562 fue demolido para reemplazar los cimientos por piedra. La catedral ha sorteado dos terremotos que sacudieron Quito en octubre de 1660 y febrero de 1797. El majestuoso edificio guarda pinturas y culturas muy importantes, figuras de la época colonial y republicana. La catedral es de planta longitudinal y consta de tres naves cuyas cubiertas se sostienen a través de arcos apuntalados semiojivales sobre pilares de sección cuadrada, una estructura espacial básica del siglo XV. Su nave lateral derecha se abre en varias capillas a lo largo del muro, al igual que hacia una gran puerta de madera labrada, con forma de arco de medio punto que nos lleva a la capilla adjunta, el sagrario. Terminada la construcción, se procedió a la decoración de los interiores del templo. Los retablos laterales fueron tallados por los primeros maestros de la escuela quiteña, cubiertos con pan de oro, y en sus nichos se colocaron las imágenes de santos y mártires, también obra de los primeros escultores de la afamada Escuela de Arte. Monumento de los Próceres de la Independencia. La columna de los Próceres de la Independencia se encuentra en la ciudad de Guayaquil, ubicada en la parte central del Parque Centenario de Guayaquil, en la intersección de la avenida 9 de Octubre y Lorenzo de Garaycoa. Este importante monumento es obra del escultor catalán Agustín Querol de Subirats. La importancia histórica de la gesta libertaria del 9 de octubre de 1820 coloca a Guayaquil como protagonista y escenario de uno de los mayores hechos políticos de su historia en su total independencia de España. Las estrategias militares del capitán Febres Cordero y varios patricios más dan como resultado el fin de una era y el comienzo de otra, marcada por la madrugada del 9 de octubre, donde los guayaquileños celebraban el triunfo de la revolución. Se trata de una columna conmemorativa que mide 27 metros de altura, pesa con sus cimientos 22.5 toneladas y su costo se valoró en 500.000 sucres de esos tiempos. El monumento con todo y base descansa en un inmenso dado de hormigón de 6 metros de largo por 6 metros de ancho. En la base se encuentran varias de la estatua de los próceres de la Independencia José Joaquín de Olmedo, ubicada al este, el general José de Villamil al norte, José de Antepara al oeste, capitán León de Febres Coreo al sur. La columna está construida por tres elementos: una base de granito en la que se observa cuatro estatuas de personajes históricos orientadas hacia los cuatro puntos cardinales, cuatro figuras mitológicas en los antiguos, cuatro bajorrelieves alusivos a la gesta de octubre y ocho medallones en relieve con la efigie de los próceres. Banco Central de Ecuador. Año de construcción 1963-1968. Arquitecto Ramiro Pérez Martínez. Estilo internacional racionalista. El edificio del Banco Central de Ecuador, ubicado en el sector de la Alameda, constituye una de las estructuras gubernamentales más icónicas del siglo XX en el país y se ubica entre la ciudad vieja y la nueva. También adquiere relevancia como parte del crecimiento urbano de la ciudad hacia el norte, dejando atrás los siglos de encierro en el centro histórico. El edificio del Banco Central de Ecuador constituye el ejemplo mejor logrado de la arquitectura internacional del estilo racionalista en el país. Su articulación natural con el entorno del Parque La Alameda a través de jardines y escaleras antes de ingresar al espacio público de los vestíbulos exterior e interior fue una novedad en la implantación urbana de la ciudad. La estructura
de 24.000 metros cuadrados favorece la circulación vertical heredada del diseño original de la Bank Building Corporation y los espacios zonificados de acuerdo a su funcionalidad, con amplias oficinas sin paredes y bien iluminadas por ventanería de techo a suelo. La volumetría característica del estilo internacional se expresa en dos cajas bien definidas. La primera y de mayor presencia es fachada, subsuelo, planta baja y dos primeros pisos, que construye los espacios públicos y semipúblicos de la institución bancaria, mientras que la segunda caja, formada por la torre, se destina a las oficinas más privadas de la institución con acceso restringido. Basílica del Voto Nacional. Arquitecto Emilio Tarlier, Franz Smith, Francisco Durini. Año de construcción 1892-1988. Estilo historicista neogótico. La Basílica del Voto Nacional es la obra más importante de la arquitectura neogótica ecuatoriana y una de las más representativas del continente americano, siendo a su vez la más grande en tierras del Nuevo Mundo. Por su estructura y estilo es comparada con dos de los grandes catedrales de todo el mundo, la Catedral de San Patricio en Nueva York y la Catedral de Notre Dame de París. La nave central tiene 140 metros de largo por 35 metros de ancho y 30 metros de altura, además de 74 metros de alto en el crucero. A lo largo de esta se encuentran dispuestas 14 imágenes de bronce que representan 11 apóstoles y 3 evangelistas. Las capillas votivas, que se cuentan en número de 24, tienen 15 metros de altura. Además, las dos torres frontales tienen 115 metros de altura cada una, detalle que convierte a la basílica en una de las estructuras más altas de la ciudad. Una característica importante de su fachada son las gárgolas, mismas que son los principales distintivos de la basílica, pues mantienen una relación directa con la época en que fueron concebidas. Se encuentran en los laterales superiores de la nave central, conformando un aporte inédito al estilo neogótico por parte del Ecuador, ya que los animales que decoran este templo no solo son mitológicos como los de los tiempos europeos, sino que son animales endémicos y exóticos, representativos de la fauna ecuatoriana, tales como caimanes, tortugas de Galápagos, piqueros de patas azules, armadillos, monos aulladores, pumas, entre otros. Plaza de San Francisco. El conjunto de la iglesia y convento de San Francisco está situado en medio del centro histórico de la ciudad de Quito, frente a la plaza del mismo nombre. La imponente estructura ostenta el privilegio de ser el conjunto arquitectónico de mayor dimensión dentro de los centros históricos de toda América y por ello es conocido como el Escorial del Nuevo Mundo. San Francisco es además una joya de arquitectura continental por su amalgama de diferentes estilos armoniosamente combinados a lo largo de sus más de 150 años de construcción, misma que inició alrededor de 1537, apenas 3 años después de su fundación española de la ciudad. Sobre sus 3 hectáreas y media de superficie se han construido 13 claustros, 6 de ellos de gran magnitud, 3 templos, un gran atrio, que suma aproximadamente 40.000 metros cuadrados de edificación. Allí se desarrollan múltiples actividades en la actualidad, las conventuales y religiosas, de atención pública en las áreas de salud, de comunicación, educativas y otras de corte popular que mantienen vivo el edificio. La fachada del templo refleja la presencia temprana y por primera vez en América del Sur de elementos manieristas, lo que convirtió en un punto de referencia de estilo en el continente. La severidad renacentista y el manierismo exterior contrastan con la decoración interna de la iglesia, en la que se mezcla el mudéjar y el barroco, bañados por pan de oro para dar esplendor inusual. En sus 3 naves San Francisco desvela artesonados moriscos con lazos mudéjares, retablos profusamente decorados y columnas de diversos estilos. En el coro, la decoración mudéjar original fue de finales del siglo XVI, se conserva íntegra porque la nave central se vio bajo un terremoto y fue reemplazada por un artesano barroco en 1770. Cielos mudéjares en los extremos, barroco en la nave central, retablos llenos de imágenes, mascarones y querubines, mirando al centro del altar mayor. Iglesia de la Compañía Quito. La iglesia y el convento de San Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús de Quito, también conocidos en el acervo popular ecuatoriano simplemente como la Compañía, es un complejo clerical católico ubicado en la esquina formada por las calles García Moreno y Sucre, en el centro histórico de la ciudad de Quito, capital del Ecuador. La portada de su templo mayor, labrada totalmente en piedra volcánica, está considerada como una de las más importantes expresiones de la arquitectura barroca en el continente americano y del mundo.
La iglesia y su rica ornamentación interna, totalmente cubierta con láminas de oro, tiene una arquitectura en forma de cruz latina, al estilo barroco. Cuenta con 3 naves, una bóveda de cañón corrido, sus columnas son de estilo mudéjar. En el altar mayor se encuentra la osamenta de la primera santa del Ecuador, Marina de Jesús. Su fachada es tallada en piedra. La nave central, de 58 metros de largo por 26.5 de ancho, descansan en sólidos pilares cuadrados que sustentan los arcos, fajones unidos lateralmente por arcos de medio punto. Exhibe además una balustrada y lunetos. Las naves laterales, menores en anchura y altura, están enriquecidas con pequeñas cúpulas y airosos cupulines que filtran a la luz en sagrada penumbra. Estas naves albergan 6 capillas o retablos laterales, menos que los del crucero, pero de delicada elegancia, variedad irrepetida y de un barroco exultante. Las capillas laterales, cubiertas con cupulines, se hallan alumbradas con pequeñas ventanas caladas por los cuales cuela tenue la luz. Grandes arbotantes descargan en el empuje de la bóveda central, sobre los fuertes muros exteriores de cal y piedra que delimitan el templo. El crucero de 26.5 metros de ancho ostenta la imponente cúpula de 27.6 metros de alto y 10.6 metros de diámetro, decorada interiormente con pinturas, adornos, medallones con figuras de arcángeles y de cardenales jesuitas. Palacio Landázuri, año de construcción 1930, arquitecto Francisco Brini Cáceres, estilo historicista neoclásico. Ubicada frente al Parque García Moreno y a pocos pasos de la Basílica del Voto Nacional, fue comisionada por el coronel Arquímedes Landázuri al arquitecto italo-suizo Francisco Brini alrededor de 1930, una época marcada por el boom de la arquitectura historicista en la ciudad de Quito. Su primer piso es basamento en piedra de almohadillado, tradicional en las viviendas del centro histórico y ocupado por locales comerciales, el mismo que salva el pronunciado desnivel del terreno por la construcción de los pisos superiores en los que se desarrolla la residencia. La ochava esquinera alberga la puerta principal a nivel de la calle y jerarquiza todo el conjunto hacia los pisos superiores con un grupo de 6 columnas de estilo jónico angular que sostiene la cornisa, enmarcado las ventanas y balcones de los 2 pisos, y dan importancia al remate superior de tipo mansarda con verjas de hierro y piezas trabajadas en relieve. En los cuerpos laterales, menos decorados, los espacios alrededor de las ventanas rectangulares están marcados por remates en arco para el primer piso y horizontales en el segundo. El primer piso exhibe delicados balcones de hierro forjado en todas sus ventanas. 2 torrecillas se levantan en cada extremo del conjunto, rematadas por una balustrada de moriscos que constata la mansarda central. En años recientes han sido añadidos volúmenes en las terrazas, rompiendo con el estilo historicista del palacio, además de escaleras posteriores de metal que producen el mismo efecto.